Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema: Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Este es nuestro sermón número 9 de esta serie y se titula Una persistente cizaña. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Vamos a leer ese versículo que dice así: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos estado avanzando a través del estudio de esta carta. Hemos visto cómo Juan nos está enseñando acerca del discernimiento, de cómo entender entre lo falso y lo verdadero. Recordemos que la iglesia a la que escribe Juan está viviendo un tiempo difícil a causa de una falsa doctrina que se había metido, se había podido infiltrar. Había un poco de confusión en la iglesia y Juan nos está enseñando a discernir entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Entonces, en este último versículo del primer capítulo, que es el que estamos estudiando, Juan termina recordándonos la gravedad de la afirmación de los gnósticos de que ellos no tenían pecado. Recuerdan que hemos estado hablando de que esta falsa doctrina gnóstica decía que ellos no tenían pecado, ¿no? Entonces, después de mostrarnos Juan entre lo falso y lo verdadero, él termina con este versículo que vamos a estar estudiando hoy, donde nos muestra la gravedad de la afirmación de estos hombres cuando dicen que ellos no tienen pecado. Nos va a mostrar las implicaciones. Dice nuestro texto, comienza diciendo: si decimos que no hemos pecado. Miren en lo que va a basar Juan hoy su estudio, en la afirmación de estos hombres de que ellos no tenían pecado. Entonces, como vimos anteriormente, los gnósticos negaban su pecado y proclamaban una justicia propia, como si ellos no hicieran mal, como si ellos fueran justos, ¿cierto? Y ya vimos que eso estaba muy lejos de la realidad porque, como nos dice el mismo Juan, ellos andaban en tinieblas, ¿cierto? Ellos no practicaban la verdad. Entonces, nuestro texto de hoy, Juan resalta la gravedad de esta afirmación y nos muestra sus implicaciones. Muchas veces nosotros decimos cosas y no razonamos, no pensamos en las implicaciones de lo que estamos diciendo. Pues Juan hoy, para coger esa frase que decían estos hombres, esta declaración que ellos hacían, y nos va a dar entendimiento acerca de las implicaciones de lo que ellos están diciendo y de cómo nosotros debemos aprender a diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Hoy hablaremos de la gravedad del hecho de que el hombre niegue su pecado. ¿Por qué es grave esto? ¿Por qué es un asunto relevante para nosotros los creyentes? Y cómo esto nos ayuda a entender si una doctrina es falsa o es verdadera, ¿no? Y esa autoproclamación de justicia, vamos a ver esa autoproclamación de justicia del hombre, la gravedad de esa autoproclamación de justicia, entendiendo que el hombre es un pecador, ¿cierto? Hemos estado estudiando, hemos visto que el hombre es un pecador, que es falso lo que los gnósticos decían. Pues hoy vamos a hablar de que esa justicia propia, las implicaciones que tiene para el hombre, y específicamente vamos a ver cómo esta falsa doctrina viene a ser el fundamento de todas las falsas doctrinas que existen en esta tierra o que han existido. La justicia propia, el decir yo no he pecado, el decir yo no necesito la justificación. Ese es prácticamente el fundamento de todas las falsas doctrinas. Y vamos a estar estudiando esto, como la justicia propia es la base de todas las falsas doctrinas. Y a pesar de que el hombre es corrupto, a pesar de que, como hemos visto, el hombre es pecador, pues el hombre niega su pecado, proclama su justicia, proclama su suficiencia para cumplir las demandas de Dios en su ley. Y esto obviamente es mentira, porque el hombre es pecador, ¿cierto? Porque el hombre no puede conformar su vida a la palabra porque es un pecador después de la caída de Adán, como hemos estado viendo. Y aunque la iglesia ha cortado esa cizaña de esta falsa doctrina una y otra vez a través de la historia, aunque la iglesia se ha levantado en contra de esta afirmación que hoy nos va a mostrar Juan de la negación del pecado, de la auto justificación, y la iglesia ha cortado muchas veces esas falsas doctrinas,
de yo me puedo salvar a mí mismo, pues vuelven y vuelven a surgir en medio de la iglesia, vuelve a través de la historia, vuelve y vuelve a aparecer lo mismo. La cizaña de la justicia propia, la cizaña del orgullo humano, de no reconocer que solamente en Dios hay salvación, de no reconocer nuestro pecado, y eso una y otra vez vuelve a aparecer en la iglesia. Entonces, si nosotros miramos un poco la historia de la iglesia, obviamente, pues nosotros vemos que desde el principio, cuando Adán peca, lo primero que hace Adán es justificarse, ¿no? Lo primero que hace Adán es prácticamente decir, yo no tengo la culpa, ¿cierto? Adán dijo, yo no tengo la culpa, fue la mujer. Y le preguntaron a la mujer qué dijo. La mujer dijo, yo tampoco tuve la culpa. La serpiente fue la que tuvo la culpa, ¿cierto? Y de ahí en adelante prácticamente podríamos decir que ninguno tuvo la culpa, ¿no? Si nosotros vemos de ahí en adelante las excusas, siempre estuvieron allí a la orden del día y prácticamente el hombre nunca hizo nada. El hombre vive diciendo yo no pequé, como los gnósticos. Si miramos en la historia de la Biblia, vemos que Saúl fue confrontado por el profeta y él, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? ¿Dijo, soy culpable? No, él dijo, yo no pequé, antes he obedecido, dijo Saúl, ¿cierto? Y nosotros miramos la historia de los reyes del linaje de David. Fueron hombres que también pecaron, que también hicieron lo malo. Y cuando fueron confrontados, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, yo no pequé, ¿cierto? Yo no lo hice, no fue mi culpa. Siempre hay una excusa. Y si nosotros vemos la historia de la Biblia, sigue narrándonos y narrándonos una y otra vez lo mismo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos a los escribas y los fariseos, de los que ya hemos hablado. ¿Cómo los llamó el Señor? Hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos proclamaban su propia justicia y decían, nosotros no hemos pecado, nosotros diezmamos, nosotros hacemos esto y aquello, ¿cierto? La justicia propia. Y a todos ellos los confrontó Cristo con el Evangelio, y los trató de hipócritas, los trató de generación de víboras. En el tiempo apostólico surge el gnosticismo, que es la doctrina, la falsa doctrina con la que está allí combatiendo el apóstol Juan en estas epístolas. Y ellos proclaman otra vez su propia justicia y dicen, yo no pequé, dicen, yo no tengo pecado, ¿cierto? Después de los apóstoles, después de que los apóstoles han puesto el fundamento y que la iglesia está más firme, en el siglo V después de Cristo, un monje llamado Pelagio vuelve y sale con la misma cizaña, niega la existencia de un pecado original, niega que el hombre sea pecador y lo declara libre y sin culpa, ¿cierto? Vuelve y otra vez entra la falsa doctrina, la justificación del hombre de sí mismo, ¿no? No la justificación en Cristo, sino él justificándose a sí mismo. Este hombre afirmaba que la gracia divina no tenía ningún papel dentro de la salvación. Y de allí surgió la doctrina que llaman pelagianismo, ¿no? De allí viene el pelagianismo. Eso fue en el siglo V. Y esa herejía fue combatida por la iglesia con la enseñanza de la verdad, especialmente por Agustín de Hipona. Ustedes recordarán, los que estudiaron la patrística, acerca de Agustín de Hipona, que fue un hombre bíblico que afirmó que el hombre es pecador, volvió a los fundamentos bíblicos, diciendo que el hombre es pecador, que depende de la gracia de Dios, que no se puede salvar a sí mismo. Más adelante, otra vez, pasaron el tiempo, ya se había erradicado esta cizaña, y otra vez en el siglo XVII, después de la Reforma, otra vez surge la misma falsa doctrina, el mismo argumento de que el hombre no pecó, de que el hombre no es pecador, y esta vez fue a través de un hombre que se llamó Jacobo Arminio, que comienza a difundir una doctrina errada en la que él proclama otra vez los postulados del pelagianismo y vuelve y pasa lo mismo. El arminianismo niega el estado de pecado del hombre, le proclama libre, capaz de salvarse a sí mismo con la ayuda de Dios, y prácticamente otra vez vuelve y surge la misma situación. En ese tiempo, obviamente, los reformadores lucharon contra esa falsa doctrina, proclamaron la verdad bíblica, como lo está haciendo Juan en las epístolas, y en 1618 el arminianismo fue oficialmente condenado por el sínodo de Dort, ¿no? Ustedes recuerden el sínodo de Dort, las resoluciones que se sacaron allí, ¿cierto?
contra esta falsa doctrina. Sin embargo, mis hermanos, si hacemos hoy en día un sondeo, una investigación dentro de la iglesia cristiana, nos vamos a dar cuenta que muchas iglesias que se denominan cristianas tienen la teología de Pelagio, la teología de Arminio, y muchos de ellos proclaman que el hombre es bueno, que el hombre es justo, o que el hombre es moralmente neutro, y todas estas cosas que una y otra vez han vuelto a surgir dentro de la iglesia y que han desviado muchos corazones de la fe. Entonces, como podemos darnos cuenta, esa cizaña es muy dura de eliminar, ¿no? Es muy dura de eliminar. La iglesia lo ha hecho muchas veces, ha cortado esta cizaña de en medio, sin embargo ella vuelve y sale, vuelve y surge, vuelve y se levanta. Y la pregunta es, ¿qué hay en esa falsa doctrina que seduce tanto el corazón de los hombres para que una y otra vez ellos vuelvan a esta situación? Ese es el tema de nuestro estudio de hoy, porque Juan nos va a hablar precisamente acerca de esto, ¿no? Vamos a estar estudiando este tema y esta mañana nos enfocaremos más en la doctrina que quien la profesa, ¿cierto? Que recordemos que estos estudios anteriores hemos hablado acerca de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar de la falsa doctrina, ¿cierto? Hoy vamos a estar viendo 3 características de la falsa doctrina, si Dios nos lo permite, y vamos a adquirir un poco de discernimiento acerca de lo que es falso y lo que es verdadero cuando hablamos de doctrina, ¿no? Entonces vamos a hablar de 3 características de la falsa doctrina. Entonces la primera característica que nosotros podemos encontrar en este texto es que Juan nos está diciendo que la falsa doctrina glorifica al hombre. Esa es la primera característica. Si nosotros vamos a examinar una doctrina de decir, bueno, ¿es falsa o es verdadera? Lo primero que debemos apuntar es a quién glorifica, ¿no? La falsa doctrina glorifica al hombre, ¿no? Y esa es una característica primordial de toda falsa doctrina. Tiene como la finalidad la gloria del hombre y no la gloria de Dios. El fin de esa religión, de esa doctrina, de esa enseñanza, es la gloria del hombre y no la gloria de Dios. En nuestro texto Juan dice que la falsa doctrina gnóstica asegura que el hombre no tiene pecado, ¿cierto? Asegura que el hombre no pecó, o que ellos no tienen pecado, dice el texto. Y ensalza al hombre como un ser justo, incluso llegando a tratar a Dios de mentiroso, porque vimos que Dios dice que el hombre es pecador, ¿cierto? Entonces miren cómo Juan, lo primero que nos hace ver es que la falsa doctrina ensalza al hombre por encima de Dios, ¿cierto? La falsa doctrina apunta a la gloria del hombre y no a la gloria de Dios. Toda falsa doctrina surge del corazón corrupto del hombre. ¿De dónde salen las falsas doctrinas? Del corazón del hombre, ¿cierto? Toda falsa doctrina surge del corazón pecaminoso del hombre. Y ese corazón se niega a reconocer su pecado. El corazón del hombre se niega a reconocer que es pecador, se niega a aceptar su realidad, se niega a pedir perdón a Dios, se niega a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y finalmente lo único que busca al profesar una religión, el hombre, es su propia gloria. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, este hombre es religioso, pero la pregunta ¿es religioso por qué o para qué? ¿Cierto? ¿Es religioso para qué? ¿Es religioso para la gloria de Dios? ¿O es religioso para su propio bien, para su gloria, para sí mismo? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no es simplemente si el hombre es religioso. El hombre es religioso muchas veces por sí mismo, nada más, para sí mismo, para su propia gloria. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26, vamos a leer hasta el 31, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si ese pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces recordemos ese pasaje, ¿no? El reino se había dividido en dos. Una parte eh, había quedado con la tribu de Judá y el otro con las otras tribus. ¿Recuerdan que Judá tenía alguna parte de las tribus de José? Pero prácticamente quedó dividida la cosa en dos, ¿no? Jeroboam quedó con la mayor parte del pueblo de Israel. Sin embargo, él sabía que su pueblo iba a adorar a Jerusalén. Y este hombre toma una decisión y dice, pues para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén y no se vuelvan al corazón, en su corazón al rey de Jerusalén, de Judá, pues entonces yo voy a fabricar dos becerros, ¿no? Y este hombre no hace caso del mandamiento de Dios acerca de no fabricar ídolos, ¿cierto? No tiene en cuenta esos primeros mandamientos de la ley donde nos llaman a tener solamente un Dios, sino que este hombre toma una decisión totalmente contraria a las escrituras, ¿no? Y cuando Jeroboam edifica estos dos ídolos para que la gente adore en su tierra, la pregunta es, ¿en qué estaba pensando? ¿Estaba pensando en Dios? ¿Estaba pensando en su gloria? ¿Estaba pensando en hacer la voluntad de Dios? ¿O estaba pensando en sí mismo? Estaba pensando en su gloria realmente, ¿cierto? Este rey dijo, si este pueblo se va a adorar, como dice la Biblia, a Jerusalén, pues entonces voy a perder esta gente. La gente va a dejar de seguirme a mí. Y este hombre, a causa de su propia gloria, de su propia voluntad, toma esta decisión de fabricar este par de ídolos, que si nosotros hemos leído las escrituras, este fue el principio de unas decisiones desacertadas que trajeron la desgracia y la destrucción a esta nación, ¿cierto? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Para la gloria de Dios? ¿Consultando la voluntad de Dios? No. La tomó este hombre arbitrariamente, la tomó este hombre en contra de lo que él sabía que Dios había establecido, y todo esto para su propia gloria. Entonces miren cómo este hombre, cualquiera diría, bueno, que Jeroboam era religioso, ¿cierto? Porque hoy en día algunos ven esto como una cualidad, ¿no? Este hombre era religioso, mira, hasta fabricó un par de ídolos. Pero todo eso lo hizo para su propia gloria. Estableció unos sacerdotes, un sacerdocio nuevo. Creó una religión nueva. ¿Pensando en Dios? ¿Pensando en su gloria? No. Pensando en sí mismo, pensando en su orgullo, en su vanidad, pensando en su propia gloria. Todas las religiones del mundo glorifican al hombre. Todas las religiones del mundo afirman que el hombre puede alcanzar el reino o la gloria, o como le quieran llamar, a través de las buenas obras por sí mismo. La única religión que no proclama esto es el cristianismo bíblico, ¿cierto? De resto, todas las religiones proclaman la gloria del hombre, proclaman que el hombre se puede salvar, que el hombre puede alcanzar la plenitud en Dios por sí mismo. Todo esto hace parte de lo mismo de todas las religiones. La única que no hace esto es el cristianismo bíblico. Y aclaro el cristianismo bíblico porque desafortunadamente muchos grupos que se hacen llamar cristianos creen como las religiones paganas que al cielo se va por buenas obras y que el hombre es capaz de alcanzar el cielo. Entonces, por eso tengo que aclarar que es el cristianismo bíblico, ¿no? El cristianismo bíblico es el único que declara que el hombre es incapaz de alcanzar por sí mismo la justificación delante de Dios, que solamente en Cristo tiene vida eterna. Y si nosotros miramos, todas las religiones son iguales en ese sentido. Todas las religiones proclaman que el hombre se puede salvar a sí mismo. Todas las religiones ensalzan al hombre como aquel que tiene el control. Por ejemplo, si nosotros miramos el hinduismo, que tiene millones de dioses, él busca satisfacer y aplacar a esos dioses a través de las buenas obras, ¿no? A través de rituales que practican sus fieles. Y prácticamente es un sistema de obras que se tienen que hacer, esas obras, para llegar al cielo. Y entre ellas hay muchas prácticas, ¿no? Entre ellas está el yoga, ¿no? Que hoy en día es tan popular. Esta es una práctica hinduista. Eso es el hinduismo, es una
religión de obras, que si usted las practica, supuestamente va a alcanzar el cielo. Lo mismo hablamos del budismo. El budismo es otro sistema de obras para alcanzar el cielo, o el estado de paz, o el nirvana, como le quieran llamar. Y para ello tiene un sistema de reglas llamado las cuatro verdades nobles, o el camino de las 8 verdades nobles, ¿cierto? ¿Y qué son esas 4 o 8 verdades nobles? Son reglas, son obras, son maneras de vivir, y si estas personas las practican, vuelve y pasa lo mismo. Supuestamente ellos alcanzan esa paz perfecta, ese estado de gloria, y para ello tienen un sistema totalmente marcado de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, ¿cierto? El hombre se puede salvar a sí mismo, el hombre es bueno, ¿cierto? Todas esas cosas. Quien sigue esas reglas, pues alcanza el estado de paz que ellos tanto anhelan, ¿no? En el Islam pasa exactamente lo mismo. Se obtiene el cielo cuando Alá, que es el Dios de ellos, compare en el día del juicio, compare las buenas obras del hombre con las malas en una balanza. Entonces prácticamente en el día del juicio va a haber una balanza donde van a poner en un lado sus obras malas y en el otro las buenas. Si ganan las buenas, se gana el cielo. Si ganan las malas, no, ¿cierto? Otra vez. Y así podríamos describir muchas más. Muchas, porque todas las religiones tienen en común lo mismo, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo bíblico. Nosotros vemos que todas las religiones del mundo se basan en lo mismo, en esta afirmación que nos está mostrando Juan. Por eso es tan importante lo que nos está diciendo el apóstol. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos igual que el resto, ¿cierto? Y así pasa, miren, en la iglesia cristiana pasa exactamente lo mismo. Muchas iglesias que se proclaman cristianas hablan de salvación por obra, por sacrificios, por pactos, por una cantidad de cosas. Hoy en día, incluso en iglesias cristianas, se puede pactar por la salvación de un ser querido, que es una aberración, una falsa doctrina. Mejor dicho, hoy en día hay mucho de esto en la iglesia cristiana, y vemos que es exactamente lo mismo que el paganismo, ¿no? Pero el cristianismo bíblico no glorifica al hombre, sino que lo humilla. El cristianismo bíblico, lo que nos enseña la Biblia, es que el hombre es pecador, es que el hombre está condenado, es que el hombre no se puede salvar a sí mismo, como hemos estado viendo, que el hombre no le alcanza su propia justicia, porque el hombre es un pecador, ¿cierto? Así que el cristianismo bíblico no exalta al hombre, sino que lo humilla, le recuerda su realidad, su pecado, le recuerda su condenación, le recuerda que el lugar al que justamente va a parar por sus obras es el infierno, a menos que Dios le salve. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, y quiero hacer énfasis en esta parte de lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Es decir, el evangelio verdadero no glorifica al hombre. No es por obras, para que nadie se gloríe. La única gloria en el evangelio bíblico es para Dios. En el evangelio no hay gloria para el hombre, y por eso el cristianismo bíblico no es tan aceptado, ni tan popular, ni tan querido por los hombres, ¿cierto? Porque ningún pecador le gusta que le digan la verdad y lo humillen, haciéndole ver que es pecador. Él quiere tener el control, él quiere ser exaltado, él quiere la gloria para sí. Entonces miren cómo esta es una verdad que nos está enseñando el apóstol Juan. Toda religión, grupo o doctrina que predique para la gloria del hombre es falsa. Cuando el centro es el hombre y no Dios, eso es falso. Cuando la razón es el hombre y no Dios, eso es falso, porque la Biblia nos enseña que por Él vivimos, nos movemos y somos, que todo fue hecho para la gloria de Dios, que todo lo que hay
le debe la gloria a Dios, que la razón principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Eso nos enseñan nuestras confesiones, nos enseñan nuestros catecismos. Sin embargo, mis hermanos, esa es la religión que le gusta al hombre, la que le glorifica a sí mismo, ¿cierto? Aunque nosotros sabemos que esa es la falsa, la realidad es que nosotros vemos que al hombre le fascina. Esa religión es donde se siente él exaltado. El hombre muerto en sus pecados le gusta la iglesia legalista, por ejemplo. Recordemos que en la iglesia legalista le hacen pensar a la gente que ellos van a ir al cielo porque son justos, porque ellos sí obedecen, porque ellos sí son buenos. Y entonces a ellos les gusta, van allá porque piensan que van a alcanzar el cielo por su excelencia, por su justicia, ¿no? O también les gusta la iglesia humanista, esas iglesias de actitud positiva, que le hacen sentir a usted un campeón, le hacen sentir que usted es un gran hombre, una gran mujer, donde le exaltan todas sus cualidades y le cubren todos sus defectos. Y le enseñan que Dios es el medio por el cual usted va a lograr todas las cosas que desee, las que se le antoje, ¿cierto? Esas iglesias les fascinan a las personas. Se sienten animadas cuando van allá y escuchan esos mensajes potentes donde entre comillas, predicador les hace salir de allí deseando ser más millonarios, más prósperos, porque les gusta, eso les gusta al hombre. Al hombre pecador le fascina también la teología liberal, porque la teología liberal no le amonesta en cuanto a sus malas acciones, antes le hace sentir bien con sus pecados. Le dice que Cristo ya pagó y que usted puede andar como quiera. Así que al hombre pecador le fascina esa clase de religión. Sin embargo, en el Evangelio bíblico la gloria es únicamente para Dios. Y el hombre es salvo solamente por gracia. No hay gloria para él. Y en cambio sí está llamado a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Está llamado a negarse a sí mismo. Está llamado a tomar su cruz y seguir a Cristo. Y algunos dicen, ¿por qué en las iglesias bíblicas la gente no va? No corren como en otros lugares. Pues mis hermanos, la razón está ahí, está implícita en todo lo que estamos diciendo. El hombre es pecador, el hombre no le gusta que le digan sus verdades. El evangelio bíblico es únicamente para la gloria de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 dice así. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Texto muy claro. El apóstol nos está diciendo que Dios nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Miren, no dice cuando ustedes obedecieron, no. No dice cuando ustedes se portaron bien, no. Dice cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres. Nos salvó. Y él hace el énfasis. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por obras de justicia. Miren cómo es diferente el cristianismo bíblico al resto de las religiones del mundo y al resto de las sectas que hoy en día se denominan cristianas. La justificación es por gracia, por medio de la fe, solo por Cristo. La pregunta es, ¿de qué nos podemos gloriar delante de Dios según lo que estamos viendo? ¿De qué nos podemos gloriar delante de nuestro Dios? Absolutamente de nada. Si el cristianismo es bíblico, de nada, ¿cierto? Si el cristianismo es bíblico, ¿de qué nos podemos gloriar nosotros? De nada. Si no es bíblico, sí hay muchas cosas de qué gloriarnos. ¿Recuerdan el fariseo? El fariseo dice, Señor, gracias porque yo no soy como estos hombres pecadores, ¿cierto? Y podríamos hoy hacer nuestra propia lista como la hizo el fariseo, si fuéramos como estos hombres que creen en una doctrina que se basa en la justicia humana. Y mis hermanos, esto que nos está enseñando el apóstol Juan es muy importante. Porque aunque hayan tantas religiones y tantas denominaciones,
Pues Juan nos está enseñando que a la verdad solamente hay dos clases de religión, ¿cierto? La falsa que glorifica al hombre y la verdadera que glorifica a Dios. Eso es, no hay más, ¿cierto? Aunque hay tantas religiones y tantas denominaciones y tantas sectas, pues nosotros tenemos que decir que solamente hay dos, las falsas y la verdadera, ¿cierto? Las falsas glorifican al hombre, la verdadera glorifica a Dios. La pregunta es, ¿cómo es el evangelio en el que usted está creyendo, hermano? ¿Cierto? ¿Cómo es el evangelio en el que usted cree? ¿Para su gloria o para la gloria de Dios? Porque a veces las personas están allí sentadas, van a una iglesia bíblica, pero lo que tienen en la cabeza es muy diferente. El evangelio que tiene en su cabeza, en su corazón, es muy diferente. La pregunta es, ¿para qué es el evangelio que usted profesa? ¿Cómo es ese evangelio que usted profesa? ¿Es para la gloria de Dios o es para su propia gloria? ¿Cómo estamos viviendo el evangelio? ¿Usamos a Cristo como el medio para alcanzar nuestra gloria? ¿Para alcanzar nuestra realización? ¿O nuestra vida es el medio más bien por el cual el nombre de Dios es glorificado? ¿Nosotros somos el instrumento por el cual Dios se glorifica? ¿O más bien estamos cogiendo a Dios como el medio para nosotros tener toda la gloria? ¿Cómo es nuestra vida completamente? ¿Nuestros negocios son para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? La manera en que criamos nuestros hijos, ¿los criamos para la gloria de Dios o para su propia gloria? Esa es la pregunta que nos podemos hacer hoy en este primer punto. Porque la primera característica de una falsa doctrina es que es para la gloria del hombre y no para la gloria de Dios. La segunda característica que nos muestra el apóstol Juan aquí en este texto es que la falsa doctrina blasfema a Dios. La falsa doctrina blasfema a Dios. En nuestro texto Juan continúa afirmando que la falsa doctrina gnóstica, que niega el pecado, acusa a Dios de mentiroso. Así dice el texto, miren lo que dice otra vez, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Estamos hablando de nuestro texto de primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y esa es una afirmación contundente del apóstol. Cuando el texto dice que acusa a Dios de mentiroso, esa acusación es una blasfemia, ¿cierto? Por eso nuestro segundo punto dice que blasfema a Dios. Acusar a Dios de mentiroso es una blasfemia. Solo hay una revelación de Dios, de la verdad de Dios. Y esa afirmación está registrada en las Escrituras. Dios se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. Dios se reveló a sí mismo a través de la historia y esa revelación está registrada en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se reveló a sí mismo, Dios se manifestó a sí mismo, la revelación de Dios, la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Él mismo la contestó, ¿cierto? Él se reveló a través de la historia y esa revelación la tenemos en un libro. ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿cierto? Toda falsa doctrina blasfema a Dios porque no se sujeta a la revelación que Dios ha dado de sí mismo, ¿cierto? Y eso es lo que nos está diciendo Juan. Toda falsa doctrina blasfema a Dios porque no se sujeta a la revelación que Dios ha dado de sí mismo en las Escrituras. Juan está mostrando que el gnosticismo no se sujeta a la revelación que Dios dio de sí mismo, que le trata como un mentiroso, ¿cierto? Y que por ello deja al descubierto su falsedad. Y ese es un buen método que nosotros podemos usar para ver si una doctrina es falsa o es verdadera, ¿cierto? Si esta doctrina blasfema de Dios, habla de Dios algo que no es, hace ver a Dios como algo que no es lo que Él mismo ha revelado de sí mismo, pues entonces es falsa. La naturaleza pecaminosa del hombre resiste al único y soberano Dios, a su justicia, a su santidad, y por eso rechaza la sana doctrina.
no le gusta la revelación especial que Dios dejó en las Escrituras, sino que prefiere negar a Dios, blasfemar de Él o inventar a un Dios a su gusto. Un Dios que le complazca en sus pecados, un Dios que le complazca en todo lo que Él quiere. Y de ahí viene la idolatría, de ahí viene tanta idolatría que hay en el mundo, ¿cierto? El hombre no acepta a Dios como es, como Él se reveló a sí mismo, y entonces lo quiere fabricar en su mente, en su corazón, a su manera. La idolatría es una blasfemia contra Dios porque pervierte su imagen, y por eso el mandamiento nos habla de no hacer dioses aparte del Dios verdadero. Por ejemplo, en Éxodo 20, capítulo 3, hasta el 6, ahí está ese mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6, dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese texto es muy claro. Y el texto no habla solamente de muñecos de yeso, no habla solamente de ídolos en el sentido de hacer, fabricar cosas con la imagen de un hombre o de un animal o de lo que sea, sino que también está hablando de fabricar un Dios ajeno al Dios bíblico en nuestro corazón. Si hacemos eso, pues estamos igual que los gnósticos, haciendo a Dios mentiroso y blasfemando de su nombre, ¿cierto? Por eso Dios nos está diciendo en este texto, nos está hablando acerca de esa realidad. No podemos fabricar un Dios en nuestro corazón diferente al que está en las Escrituras, al único y verdadero Dios. Si lo hacemos, estamos haciendo algo que no es, no está de acuerdo a lo que Dios ha dicho. La única manera de cumplir verdaderamente este mandamiento, pues mis hermanos, es conociendo a Dios. Si no conocemos a Dios, si no le adoramos como Él se reveló en las Escrituras, pues estamos engañándonos. Estamos haciendo algo que es falso, estamos haciendo algo que no está bien, que es corrupto. Sin un conocimiento verdadero de Dios no podemos honrarlo. Y eso es importante. Sin un conocimiento verdadero de Dios no podemos honrarle. Nuestro Dios exige que ser adorado como Él lo ha dicho en las Sagradas Escrituras, como Él lo ha planeado. No podemos inventar un Dios a nuestra imagen, a nuestro deseo, porque eso es idolatría. Y esto es importante, mis hermanos, porque el corazón del hombre pecador siempre ha sido rebelde, siempre ha sido idólatra y siempre ha sido blasfemo. Siempre. La Biblia nos muestra una y otra vez esa realidad. Es rebelde porque él no quiere sujetarse a Dios como está escrito en la palabra. Es idólatra porque prefiere inventar un Dios ajeno al único Dios verdadero que sujetarse a su voluntad. Y es blasfemo porque con sus palabras y sus actos siempre termina blasfemando a Dios, como dice el apóstol Juan aquí en este texto. ¿Cuántas veces blasfemamos porque decimos cosas que, como dice Juan, implican hacer que Dios sea un mentiroso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? ¿Cierto? Esa es una afirmación que contradice lo que Dios ha escrito en su palabra, porque la Biblia dice que no hay bueno sino Dios. Nosotros somos pecadores. Entonces muchas veces nosotros decimos y no entendemos las implicaciones de lo que estamos diciendo. Y lo que estamos haciendo es diciendo que Dios es mentiroso. O por ejemplo, cuando tomamos malas decisiones y luego, cuando estamos experimentando las consecuencias, tratamos a Dios de injusto. Eso es blasfemia. ¿Por qué tratamos a Dios de injusto si somos nosotros los que causamos nuestro propio mal? Dios actúa en justicia, Dios siempre es justo, Dios siempre es santo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos idólatras? Porque obramos en contra de lo que sabemos que está escrito en la Biblia y decimos, es que mi Dios sabe, ¿cierto? Es que mi Dios sabe que yo no tengo la intención de hacer lo malo y es que Dios sabe que esto y aquello. Ese no es el Dios de la Biblia, no es lo que la Biblia dice. Eso es idolatría. Usted está fabricando un Dios que lo entiende y que lo comprende, pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios de la Biblia, cuando usted hace algo malo, Él le redarguye de pecado.
Él no se pone de su parte. Él no entiende y tranquilo que no pasa nada. No, él siempre le va a hablar la verdad. Cuando pretendemos ser creyentes, decimos pertenecer a una iglesia, pero vivimos vidas que son contrarias a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Pues eso se llama rebeldía. Entonces somos rebeldes, somos idólatras, ¿cierto? Y todas estas cosas apuntan a lo mismo, que el hombre es un pecador, que el hombre blasfema a Dios y la falsa doctrina hace exactamente lo mismo. Es una blasfemia contra Dios. Y nuestro tercer punto, la tercera característica que vemos aquí en este versículo, es que la falsa doctrina niega la verdad bíblica. Niega la verdad bíblica. Esa es otra de las características. Entonces, primera característica, que la falsa doctrina glorifica al hombre, ¿cierto? Glorifica al hombre. La segunda característica, la falsa doctrina blasfema a Dios. Y la tercera es que la falsa doctrina niega la verdad bíblica. Entonces Juan termina el texto afirmando que la negación del pecado de parte de la falsa doctrina gnóstica manifestaba que quienes la profesan no tienen la doctrina de Dios. Nuestro texto dice, en 1 de Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren qué es la conclusión de Juan. Su palabra no está en nosotros. Si nosotros afirmamos algo que es contrario a la verdad de Dios, pues su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios es vida. Él nos ha mostrado esto. Juan nos ha mostrado que la palabra de Dios es vida. Nos ha mostrado que la palabra de Dios es luz. Nos ha mostrado que la palabra es verdad. Así que si una persona persevera en la falsedad, está mostrando que no está la verdad en él, no está la palabra de Dios en él. El hombre en su pecado es rebelde frente a la palabra de Dios. Toda doctrina falsa niega la verdad de Dios y se revela contra las escrituras de una u otra forma. Siempre se revela contra lo que está en la Biblia. Por eso la mejor manera de entender si una doctrina es falsa o es verdadera, pues es conociendo las escrituras. Cuando conocemos las escrituras podemos diferenciar una doctrina falsa de una verdadera porque sabemos que está de acuerdo a la palabra de Dios y que no. Cuando alguien persiste en una doctrina falsa, a pesar de ser corregido una y otra vez, pues está mostrando que la verdad no está en él. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Está mostrando que realmente no es un verdadero creyente. Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer hasta el 5. Primera Timoteo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, miren lo que dice el apóstol Pablo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es la declaración que hace Pablo en contra de ellos. Dice, apártate de los tales. Estos son blasfemos, estos están delirando, dice. Y apártese de los tales. Un verdadero creyente puede ser engañado por un tiempo a causa de su estado de crecimiento poco en la fe, de falta de crecimiento en la fe, pero si es verdaderamente cristiano, pues finalmente él vuelve al camino. Pero Juan nos está dejando claro que la falsa doctrina es el fruto de un corazón corrupto y niega la verdad bíblica. Niega la verdad bíblica. Hay por lo menos tres maneras en las que el hombre muerto en sus pecados y la falsa doctrina niegan la verdad bíblica. Tres maneras en que lo hacen. La primera es contradiciéndola abiertamente, ¿no? Entonces allí vemos nosotros que la falsa doctrina o que el hombre, primeramente el hombre, con su pecado, siempre ha negado la verdad de Dios abiertamente. Siempre. Si ustedes miran, el hombre pecador sirve constantemente a la mentira y siempre se ha revelado abiertamente a la verdad de Dios, ¿no? A la santidad de Dios, a la justicia de Dios. Vive como dice el profeta. ¿Recuerdan el profeta Isaías que decía que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo? Pues así es el hombre sin Dios, ¿no? El hombre sin Dios siempre
siempre está contradiciendo abiertamente la Biblia. Y si no, miren lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Hasta hace unas semanas, unos meses, aprobaron en Colombia el aborto de muchas maneras, ¿no? Y la gente hizo fiesta, la gente hizo fiesta, a ellos les parece que esto es bueno matar a los bebés en el vientre según ellos, e hicieron fiesta ese día. Y hace unos días en Estados Unidos se prohibió esa ley que aprobaba el aborto allá, ¿no? En Estados Unidos, que ha traído tantas muertes allá en Estados Unidos, pues se condenó esa práctica y el mundo lo vio como algo terrible. Los noticieros lo presentaron como un retroceso, como algo terrible. E incluso el presidente de los Estados Unidos dijo que era un día triste para la nación. Y esto uno dice, cuando uno escucha estas cosas, uno dice, el mundo está loco, ¿cierto? Si dejan matar a los bebés en el vientre y descuartizarlos, la gente celebra. Pero si no podemos descuartizar a los bebés en el vientre, entonces la gente se pone triste y le parece que es un día triste. Porque el mundo está así, el mundo es así, niega, contradice abiertamente lo que Dios dice en su palabra, contradice la ley de Dios. La falsa doctrina es igual, la falsa doctrina contradice abiertamente la palabra de Dios. Y una muestra de ello es el gnosticismo. Juan nos está mostrando allí que el gnosticismo era una falsa doctrina precisamente por eso, porque ellos contradicen la verdad de Dios al afirmar que son inocentes, que ellos no han pecado. Contradicen la verdad de Dios cuando afirmaban que Jesucristo no fue hombre verdadero. Todo eso es contrario a lo que la Biblia dice. Primera Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Primera Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántas cosas hoy en día se prohíben en las iglesias que la Biblia no prohíbe? Es lo que está diciendo aquí este texto. En la iglesia a la que escribe Pablo en este texto de 1 Timoteo, estaban prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Y cuántas cosas hoy en día se prohíben? ¿Y cuántas cosas se les manda hacer a los fieles que la Biblia no manda a hacer? Y eso es falsa doctrina, eso es una falsa doctrina, eso es un error doctrinal. Eso es algo que es falso, que no corresponde a la verdad de Dios. Entonces nosotros vemos cómo abiertamente la falsa doctrina contradice la verdad de la Biblia. Es una manera clara de encontrar si una doctrina es falsa o es verdadera. Si es contraria a lo que Dios dice, es falsa. La segunda manera en que la falsa doctrina niega la verdad bíblica es acomodándola de manera astuta. Y con esa expresión me refiero a usar textos bíblicos de tal manera que digan algo que no dicen realmente, ¿no? Personas que toman textos para afirmar cosas que la Biblia no afirma. Los acomodan para que terminen diciendo lo que ellos quieren. Si el hombre no puede negar la verdad, la acomoda para que diga lo que él quiera. Y eso es el fundamento de muchas de las falsas doctrinas que hoy en día tenemos en esta tierra. Y las personas no estudian la palabra de Dios, no miran si lo que están escuchando es cierto, no corroboran por la palabra, porque muchos de ellos dependen de lo que les enseñen y no leen en sus casas las Biblias, no tienen un estudio bíblico diario. Y entonces, tristemente, pues se dejan engañar. Y la tercera manera en que la falsa doctrina niega la verdad bíblica es reinterpretándola, ¿no? Hoy en día está muy de moda eso. Reinterpretar las escrituras, decir, no, es que el texto, eso no es lo que dice el texto realmente, ¿no? Y empezar a cambiar lo que el texto dice claramente. Y un ejemplo de ellos, lo podemos ver en muchas partes en la escritura, pero un ejemplo de ellos es lo que pasó con la ley de Moisés cuando Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer. Eso está en Deuteronomio 24, 1 y 2. Esto es cuando en la ley Moisés dice que se le puede dar carta de divorcio a una mujer. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces miren, esto hace parte de la ley. Sin embargo, cuando vemos en el tiempo de Jesús, había un altercado entre los cristianos, entre los creyentes de ese tiempo, de la palabra de Dios, en cuanto a este texto, ¿no? Y Jesús tuvo que ser confrontado o le preguntaron acerca de cuál era la verdad de esta situación. Habían básicamente dos escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús. La una era la de Shammai y esta escuela interpretaba que la ley, cuando dice que si vieran alguna cosa indecente en la mujer, esa palabra alguna cosa indecente pues estaba asociada a la infidelidad de la mujer. Entonces ellos decían, muy bíblicamente, muy conforme al texto, que si una mujer era infiel, pues el hombre podía separarse de ella, divorciarse de ella, ¿no? Y la escuela Hillel, que era la otra, había torcido el texto y había dicho que esas palabras, alguna cosa indecente, realmente quería decir lo que usted quisiera. Entonces una persona, un hombre, se casaba con una mujer y ya no le gustó por, no sé, porque no supo prepararle su alimento, lo que sea. ¿Qué hacía? Pues la despedía, se divorciaba de ella. Porque según ellos, estos intérpretes, pues ese texto cuando dice alguna cosa indecente podría ser cualquier cosa. Cuando le preguntan a Jesús acerca de esta situación, ¿él qué responde? Vamos a Mateo 19, versículos 7 y 8. Él vuelve a la interpretación de las escrituras. Veámoslo hasta el 10. Dice Mateo 19, 7, dice, dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le preguntan a Jesús. Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Jesús fue enfático. Él dijo que ese desorden que ellos tenían de separarse porque lo que quisieran, eso no estaba bien, ¿cierto? Él dijo, la interpretación bíblica o lo que dice el texto es que si una mujer fornica o comete un pecado sexual, como decían los de la primera escuela, los de la SEMAI. Entonces miren cómo cuando el hombre no quiere obedecer, pues simplemente reinterpreta, ¿cierto? Hoy en día hay muchas de estas sectas que se escuchan, reinterpretan la Biblia y la acomodan, la interpretan a su voluntad y hacen con ella lo que quieran. Eso es una manera en la que el hombre está negando la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Hay razones lícitas para divorciarse? Claro que sí, y están en la palabra del Señor. Pero hoy en día, como en el tiempo de Jesús, muchos toman el matrimonio como si fuera un juego, y nosotros debemos considerar que el matrimonio no es un juego, ¿cierto? El matrimonio no es un juego, sí, es cierto que no es un sacramento, pero tampoco es un juego. El matrimonio es un pacto delante de Dios y hay que respetarlo, ¿cierto? Hay que respetarlo. Hoy en día, miren, la gente se casa y se separa porque sí, porque no, ¿cierto? Y la Biblia o el Señor Jesucristo nos está recordando la interpretación bíblica. Entonces miren cómo el hombre de una u otra manera niega la verdad de Dios, ya sea torciendo su mensaje, ya sea acomodándolo como a su gusto. La falsa doctrina se acomoda a todo, si ustedes se dan cuenta, a todo el gusto del hombre. Hoy en día encontramos iglesias donde es permitido todo, donde todo vale, iglesias donde la liberación femenina es parte importante de la manera de pensar y del credo de la iglesia. Iglesias donde se pueden casar dos hombres o dos mujeres. En algunas incluso hasta se casan las personas con animales. Y son en lugares que se hacen llamar iglesia. Todas estas son las aberraciones del hombre, del corazón reprobado, del corazón corrupto del hombre. Pero no dejan de ser lo mismo de siempre. Falsedad, engaño, corrupción.
A la falsa doctrina no le interesa la fidelidad a Dios, no le interesa Dios. Es como Jeroboam con sus 2 becerros. Por eso hoy el apóstol Juan a través de este texto nos está enseñando a reconocer una falsa doctrina de una doctrina verdadera. Entonces, mis hermanos, podemos concluir este tiempo diciendo que la falsa doctrina es aquella que glorifica al hombre, tiene como fin la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Esa es la falsa doctrina. La doctrina verdadera glorifica a Dios. En la doctrina verdadera, en la doctrina bíblica, nosotros los hombres vivimos para la gloria de Dios y no Dios para la gloria del hombre. Nosotros vivimos para su gloria. Nuestras empresas, nuestras familias, todo lo que nosotros levantamos lo hacemos para la gloria de Dios. También podemos decir que la falsa doctrina blasfema a Dios. Habla de Dios cosas que no son. Tiene una imagen torcida de quién es Dios. Blasfema de Dios. Hace ver a Dios como mentiroso, como injusto, como no santo. ¿Cierto? Esa es una forma de identificar la falsa doctrina. Y finalmente podemos decir que la falsa doctrina niega la verdad divina registrada en las Escrituras. Así que la mejor manera de identificar entre una falsa doctrina y una verdadera es teniendo un conocimiento claro de la revelación bíblica, de la palabra de Dios. Cuando tenemos un entendimiento claro de las Escrituras, muy difícil es que nos puedan meter una doctrina falsa, porque Dios nos ha enseñado a través de su palabra y podemos tener el entendimiento de decir, escrito está, ¿cierto? Así que la pregunta con la que podemos cerrar hoy este tiempo es, ¿acepta la verdad de Dios revelada en las Escrituras? ¿Usted acepta esa verdad de Dios revelada en las Escrituras? ¿O usted mismo la tuerce a su acomodo? Usted que dice ser creyente, que hace parte de una iglesia, ¿acepta la verdad de Dios como está escrita en la Biblia? ¿O usted mismo ha creado su propia religión? ¿O usted de los que va a la iglesia y dice, este pedacito me gusta y este no? ¿Cierto? Esto que dice el pastor está bien, aquello no. Esto que dice la escritura me gusta y yo lo creo, pero aquello no. Si usted está haciendo esas diferencias, no está conformándose a la verdad de Dios. No está conformándose a las escrituras, está negando la verdad de Dios. ¿Acepta usted la verdad de Dios como Él la dejó registrada allí en su palabra? ¿El evangelio en el que usted cree y el que usted vive y el que profesa es para su gloria o para la gloria de Dios? ¿Dios es el medio para su realización o usted es el medio para la gloria de Dios? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted es creyente para la gloria de Dios? Es la pregunta. ¿Está criando a sus hijos para la gloria de Dios? ¿Tiene empresa para la gloria de Dios? ¿Administra su vida, sus finanzas, todo su ser para la gloria de Dios? ¿Somos la iglesia de Dios que vive para Dios, que glorifica a Dios, como dice el texto? Mis hermanos, yo les invito a que hoy terminemos este tiempo orando, dándole gracias al Señor por su revelación, pidiéndole que nos ayude a discernir entre lo falso y lo verdadero, pidiéndole que nos ayude a aceptar este libro precioso y la verdad que Él ha revelado en sus escrituras completo, sin falta. La Biblia dice que nadie le puede quitar ni añadir a lo que está escrito. Que nosotros aceptemos nuestra realidad, nuestros pecados, reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios y podamos vivir conforme a su verdad registrada en las Escrituras. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies y terminemos este tiempo en oración. Oremos. Amado Señor, queremos agradecerte, Padre, por este texto que tú hoy has abierto delante de nosotros. Señor, Juan nos deja muy claro las implicaciones y la gravedad de profesar que no somos pecadores. Esa es una negación a tu verdad, esa es una blasfemia contra tu nombre, Señor, y eso es quererle dar gloria al hombre y no a Dios. Perdónanos cuando nos hemos querido poner nosotros como justos y cuando hemos invalidado tu palabra afirmando cosas que están contrarias al texto bíblico. Perdónanos si en algún momento hemos creído cosas que abiertamente son rebelión contra tu palabra. Perdónanos si en nuestro corazón hemos anidado, Señor, Padre, la rebelión. Si en nuestro corazón, Señor, hemos pensado
que nosotros somos los justos y que tú has sido injusto, o que nosotros hemos actuado bien y que tú eres el que has actuado mal. Eso es una blasfemia. Perdónanos, perdónanos y límpianos, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a discernir entre lo falso y lo verdadero. No permitas, Padre Celestial, que nuestro corazón se deje desviar, Señor, tras el engaño, Padre. Te pedimos que nos llenes de discernimiento, de sabiduría, que nos ayudes a conocer tu palabra cada día más, a ser diligentes en el estudio de la Biblia, que nosotros podamos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos reconforta, nos anima, Señor, y nos desafía también a estudiar, a prepararnos, a entender tu palabra, a conocerte a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.